Muy buenas noches, queridos amigos de este curso teórico de orientación mediúnica dirigido por Álvaro Vélez Pareja, con la participación activa de miembros de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, la Sociedad Espiritista de Cartagena, la SEC, FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies Amor de Barranquilla, y también Sembradores del Camino de Bogotá, más todos los amigos nacionales e internacionales que nos han acompañado durante este curso y durante el curso anterior, curso básico de doctrina espírita. Una vez más, Álvaro, te damos gracias por tu dedicación, por tu tiempo, por tu cariño con que preparas cada reunión. En esta ocasión, la clase 10, el desarrollo mediúnico. Antes de cualquier tarea espírita, vamos a iniciar con una oración, así que les pido que se unan de pensamiento y de sentimiento a elevar al plano espiritual superior esta solicitud de compañía, de apoyo, especialmente para nuestro disertante Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido, para que pueda transmitir de la mejor manera esta información que nos ha preparado, y para todos nosotros que somos su auditorio, encarnados y no encarnados, que también sepamos valorar estas enseñanzas y tenerlas en el acervo cultural, mental, emocional, para la aplicación de ellas en nuestras vidas. Muchas gracias y que así sea. Álvaro, gracias otra vez y la palabra es tuya. Gracias, muy buenas noches a todos. Como podemos ver, en esta noche vamos a desarrollar el tema del desarrollo mediúnico dentro de este curso teórico de orientación mediúnica. Entrando de una vez en materia, ¿en qué consiste el desarrollo mediúnico? Con respecto al medium, el desarrollo mediúnico es el conjunto de actividades y prácticas articuladas. Incluye actividades y prácticas que están articuladas y secuenciales, que se ejecutan en un grupo mediúnico, encaminadas al desenvolvimiento, a la orientación, a la educación y más adelante al perfeccionamiento de las facultades mediúnicas de una persona, con el fin de tornarla apta y maleable para recibir comunicaciones de los espíritus desencarnados. Entonces son todas aquellas prácticas y actividades que van en forma secuencial, estructuradas, graduales, para desenvolver una facultad mediúnica cuando ya se ha detectado que existe, ¿no? Y que incluye una orientación, una educación, como hemos visto, y a la larga un perfeccionamiento, aunque no se va a llegar a una perfección total, pero sí a un mejoramiento gradual de estas facultades que va a facilitar cada vez más la comunicabilidad de los espíritus desencarnados. Pero desarrollo mediúnico con respecto a la institución y respecto al grupo mediúnico donde él está inscrito, es el conjunto de procedimientos, acciones y prácticas articuladas, secuenciales, organizadas y bien direccionadas, que se implementan y ejecutan regularmente en un grupo mediúnico de un centro espírita. Como podemos ver, estas dos redacciones son casi idénticas, solo que la primera está encaminada a que comprendamos un poco mejor el desarrollo mediúnico, el desarrollo de la facultad propiamente dicha en la persona. Y con relación a la institución y al grupo mediúnico, entonces son procedimientos, acciones, prácticas articuladas, secuenciales, organizadas y bien direccionadas que se implementan y se ejecutan regularmente en un grupo mediúnico. Y aquí incluye la palabra regularidad. Grupo mediúnico que hace parte de un centro espírita también organizado. Como vimos, están encaminados a la orientación, desenvolvimiento, educación y perfeccionamiento de las facultades mediúnicas de una persona
¿Con qué fin? Con el fin de tornarla más apta, capacitada y maleable para establecer adecuadamente comunicaciones con los espíritus desencarnados. En términos generales, como hemos visto también en otras charlas y clases anteriores, existe una mediunidad potencial. Hay inspiración en todos los seres humanos. Todos tenemos una cierta sensibilidad que no se le dice propiamente mediúnica, porque esa sensibilidad, aunque es efectiva y sucede cotidianamente, cuando somos inspirados por nuestros guías, por nuestros protectores, por nuestros amigos, por familiares desencarnados, y a veces cuando somos inspirados por espíritus obsesores, perturbadores, viciosos o de baja condición, en ese momento no estamos actuando como medium en el sentido de ser intermediarios para transmitir lo que ellos nos están diciendo por la inspiración, por la intuición. No lo evidenciamos, ni siquiera nos damos cuenta que está sucediendo, porque es una especie de mediunidad potencial, ¿no? Que tiene la potencialidad de que algún día puede desarrollarse o no desarrollarse, como en la gran mayoría de los habitantes de la Tierra. Entonces, la inspiración es una condición básica de sensibilidad común a todas las personas, que en algunas representa posibilidades de percepción mediúnica un poco mayor, debido a su constitución, a su organización psicofisiológica. Recuerden que hemos hablado y la doctrina espírita nos explica cómo nosotros antes de reencarnar, si vamos a venir con la tarea, con la obligación o el compromiso, y en algunos casos con la misión de ser mediums, recibimos un acondicionamiento psicofisiológico en el mundo espiritual. Acondicionamiento que se da en el periespíritu y se refleja en los centros de fuerza. Cuando reencarnamos, ese acondicionamiento indudablemente se va a plasmar en el nuevo cuerpo físico y en especial en el cerebro, en los plexos nerviosos, en el sistema nervioso en general, que es lo que va a permitir que una persona pueda eventualmente ser un medium con una cierta posibilidad. Pero repito, todos en la humanidad tenemos una cierta sensibilidad a la inspiración de espíritus de diversa condición que normalmente no percibimos, no nos damos cuenta. Afloran las ideas espontáneamente. Algunas personas sí lo detectan y otros lo detectan muy evidentemente, que serían los medios propiamente dichos. Entonces, desde la infancia o a veces en la adolescencia o en la edad madura, pueden aparecer señales, indicios y hasta evidencias previas de una mediunidad que está allí latente y que en mayor o menor grado puede traer, digamos, la posibilidad de ser aprovechable, desarrollable o probablemente no, ya que muchos mediums se pierden, se extravían, nunca encuentran un derrotero, no encuentran una institución especializada que pudiera ayudarlos a eclosionar, a desarrollar y educar esa facultad. Puede entonces indudablemente aparecer a cualquier edad, ¿no? Esas señales, indicios y evidencias generalmente vienen desde la infancia, pero muchas veces los niños, después de los 7 años aproximadamente, pierden esa capacidad de sentir, de ver y de escuchar contenidos que vienen del mundo espiritual. Otros les aparece en la adolescencia, en la edad madura, y en algunos casos hay casos de mediunidad que aflora en edad avanzada, ¿no? Digamos, en la ancianidad, como se han dado casos. El caso que más recordamos es el del famoso medium Pietro Ubaldi, quien alrededor de los 70 años fue cuando afloró una mediunidad muy especial de alto nivel, mediante la cual pudo psicografiar libros por inspiración. Entonces, esas señales pueden aparecer en cualquier momento, a cualquier edad, y si la persona viene
programada para ser un medium ostensible, generalmente las señales empiezan a temprana edad. Hay una sensibilidad mediúnica en algunas personas, que es un nivel de percepción psíquica que va más allá de los límites normales de las facultades sensoriales ordinarias, que permite la captación y transmisión de emisiones procedentes de la dimensión espiritual. Entonces, hay personas que, por supuesto, si vienen programados y preparados para desarrollar una mediunidad que pudiera ser aprovechable, van a denotar tener una sensibilidad un poco mayor que el común de la gente, ¿no? Que van allá, más allá de los límites normales de las percepciones sensoriales ordinarias que todos tenemos. Hay un concepto, un término que es fondo mediúnico, que es la existencia de un cierto grado de sensibilidad mediúnica que permite determinadas influencias y manifestaciones de espíritus desencarnados. Pero este fondo mediúnico normalmente se detecta cuando la persona tiene una influencia obsesiva, ¿no? Indicios y manifestaciones externas a veces provocadas por influencias obsesivas que van a requerir indudablemente de orientación, tratamiento, educación para un posterior y eventual desenvolvimiento de esa facultad. Eso es lo que se llama fondo mediúnico. Edgar Armon creó este término. Pero entonces podemos tener la claridad repasando de que una cosa es una mediunidad potencial, otra cosa es tener una cierta sensibilidad mediúnica, y el denominado fondo mediúnico es igualmente una sensibilidad, pero que aflora cuando la persona está bajo una influencia perturbadora, obsesiva o viciosa, que posterior al tratamiento que se le haga a la persona, posterior a su desobsesión, la persona puede entonces ser encaminada a un estudio doctrinario, a un estudio de la doctrina, si quiere asistir y si quiere vincularse al movimiento espírita y a la institución. Entonces la persona va a ser conducida a los distintos cursos que vimos anteriormente. Cursos secuenciales para su formación doctrinaria, después cursos teóricos del campo de la mediunidad, después módulos teóricos prácticos y finalmente ya desemboca en la práctica previa vinculación oficial de la persona a la institución. Ese desarrollo mediúnico normalmente tiene tres etapas: el desarrollo primario, el desarrollo progresivo y el desarrollo complementario o de perfeccionamiento, como llaman algunos autores. Veamos. El desarrollo primario incluye, primero, cultura doctrinaria. Segundo, disciplina gradual de la persona que aspira a vincularse a un grupo espírita y a un grupo mediúnico. Tiene que entrar en una etapa de disciplina personal, que no se consigue de la noche a la mañana, sino con un esfuerzo contenido, sostenido y una orientación. También incluye reforma íntima, que aunque aquí aparece de tercero, Emmanuel dice que la reforma íntima debe ser de primero. Este elevado mentor espiritual Emmanuel, que dictó numerosas obras a través de Chico Javier, dice que la reforma íntima debe ser primero que la práctica de la mediunidad. Cuarto, conocimiento técnico y ejercitación práctica a su debido tiempo, que va a empezar con ejercicios de relajación, acondicionamiento, interiorización, armonización, concentración, ya los vamos a ver. Y finalmente, en este desarrollo primario se va a empezar con el método de las 5 fases del trance. También de postulación de Edgar Armon, este autor espírita brasileño ya desencarnado. Bueno, entonces, en el desarrollo primario, no es que la persona que ya hizo todo el recorrido de los cursos y ya es admitido en un grupo mediúnico,
inmediatamente vaya a recibir espíritus. O sea, una práctica mediúnica inmediata, no, porque todo va a ir gradual, va a ir secuencial, con la regularidad, la disciplina, la puntualidad, en donde en la fase del módulo teórico práctico de que hemos hablado, la persona durante un cierto tiempo, bajo una dirección capacitada, va a hacer ejercicios de respiración para tranquilizarse, relajarse, ¿no? De donde va a partir unos ejercicios de relajación física que van a propiciar una relajación mental, psicológica, emocional. Allí la persona poco a poco va teniendo ejercicios de abstracción, ¿no? De interiorización, que están muy relacionados, porque normalmente cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, no tenemos abstracción, estamos distraídos, estamos atentos a todo lo que sucede alrededor. Pero si ya la persona ingresa al grupo y llega a la hora adecuada, se cierran las puertas y se hace silencio o se pone una música suave, bajo la dirección de una persona encargada, ¿no? Que sabe manejar todo esto, la persona hace este ejercicio de abstracción, de tratar de aislarse de todos los ruidos externos, de las molestias e incomodidades que a veces pudiera haber, ¿no? Para propiciar un momento de interiorización. Indudablemente que en las reuniones mediúnicas en donde ya se ha hecho una oración, se ha hecho una lectura de ambientación, se ha hecho un breve estudio doctrinario y se ha propiciado estos pasos previos, se ayuda con una música suave y con una luz suave. Después que ya se han hecho las lecturas, no es necesario, como muchos creen, que la reunión mediúnica haya que realizarla en plena oscuridad, ¿no? Puede haber una luz normal y si la institución está en capacidad de poner esos controles regulables de la luz, al momento en que ya se van a hacer estos ejercicios de respiración en 3 o 4 tiempos, relajación física, relajación mental, abstracción, interiorización, en ese momento ya se puede tener una luz un poco más suave. También va a haber una inducción para una armonización individual y una armonización grupal que va a ser dirigida por el director de reuniones, director de sesiones mediúnicas, ¿no? Pero más que todo él va a inducir a una armonización del grupo y que este proceso empieza desde que ya se cierra la puerta, se hace la oración, se hacen los estudios, la meditación y todo esto va induciendo. Digamos que todas estas etapas están íntimamente relacionadas. Pueden aparecer otros términos semejantes a los que aquí tenemos, ¿no? Porque la persona tiene que aprender a armonizarse, ¿no? No solamente concentrarse, porque decimos relajación y concentración, pero la persona tiene que hacer un proceso de armonización que incluso, como vimos también en la clase anterior, debe empezar desde que la persona despierta el día de la reunión mediúnica y se acuerda que tiene que asistir a este compromiso, a este deber, con todo el gusto, todo el placer y la satisfacción de estar en esta actividad que es muy gratificante. La persona durante el día trata de mantenerse armonizada, no desarmonizarse con las eventualidades exteriores que pueden surgir. Se va a hacer la elevación del pensamiento y del sentimiento. Se va a hacer una oración. Generalmente se pueden hacer 2 oraciones antes de las comunicaciones propiamente dichas. Una oración inicial y si el director lo desea, después que ya se han recorrido estas etapas en mayor o menor grado, puede ser una segunda oración más sentida que va a contribuir pues a que el medium vaya eh, colocándose en disposición de percibir las vivencias,
digamos, las demás influencias y acercamientos. En la etapa del desarrollo progresivo, porque todo lo que acabamos de ver se refiere al desarrollo primario, después viene ya el desarrollo progresivo, en donde se da ya un adiestramiento posterior al desarrollo primario y técnico, porque es que el desarrollo primario tiene mucho de técnica, ¿no?, que debe ser realizado en las instituciones espíritas organizadas, dirigidas y conducido por personas estructuradas, capacitadas y con suficiente condición moral de parte del director, como ya vimos también. En este desarrollo progresivo, ya la persona entra en la fase de mediunidad tarea o servicio mediúnico para, para desarrollar en beneficio de encarnados y desencarnados. Allí la persona ya hace parte de las actividades mediúnicas regulares de la institución y que allí él asume ya la mediunidad como una vocación, ¿no?, como un servicio mediúnico, como una tarea para que se pueda desenvolver el compromiso con el cual la persona vino desde el mundo espiritual. Ese desarrollo progresivo incluye actividades y trabajos de comunicación y esclarecimiento a espíritus sufrientes y necesitados en general. ¿Por qué el escritor Edgar Armond recomienda que el desarrollo progresivo se haga con espíritus sufrientes y necesitados? No es que lo solicitan, es que el mismo mundo espiritual que dirige esas reuniones propicia en esta etapa de desarrollo progresivo el acercamiento de espíritus de mediana condición, ¿no? Por ejemplo, espíritus necesitados, sufrientes, espíritus familiares, espíritus que tienen una cierta desorientación, porque ellos tienen una densidad en su perispíritu y en sus fluidos, y esa densidad lo pone en mejor contacto con unos medios que están en desarrollo, ¿no? Es decir, que el desarrollo mediúnico, si intentase ser propiciado por espíritus muy elevados, espíritus de luz, espíritus nobles, que tienen una vibración mucho más sutil, de pronto el medium no entraría en sintonía con ellos fácilmente, ¿no? No se descarta que pueda suceder. Pero cuando se va a propiciar estas primeras etapas del desarrollo, tanto el primario como el progresivo, los mentores acercan entidades de un cierto nivel, no tan obsesores, digamos, no son obsesores, no son malvados, no son perturbadores, no, ni tienen grandes desequilibrios, ni grandes condiciones de inferioridad, no, no tan notables, sino de mediana condición, porque somos más afines con ellos, ya que nosotros también somos seres de mediana condición en términos generales, guardadas las debidas proporciones, unos más que otros. Entonces, en esa etapa el medium es más sensible a la presencia de entidades más o menos necesitadas, casi siempre más afines con los del medium, los fluidos del medium. Encuentra mejores elementos de acoplamiento, va a facilitar el acoplamiento del espíritu desencarnado con el medium que está en esa condición, ¿no? Acondicionamiento y ejercitación por la variedad de los casos y variedad de fluidos que cada comunicante presenta. Es decir, que en estas reuniones que normalmente llamamos de desarrollo, los espíritus mentores traen a que se comuniquen, a que se acerquen variedad de casos, espíritus con diversas situaciones y condiciones, y eso sirve de un entrenamiento, ¿no? Sirve de un entrenamiento para que el medium vaya identificando los distintos tipos de fluidos, de energías, de vibraciones, e identificar el tipo de entidad que se acerca. Entonces, este desarrollo progresivo puede ser prolongado
¿no? Generalmente puede durar un relativo tiempo. Y la etapa más avanzada del perfeccionamiento, que es el desarrollo complementario, fase de franco y decisivo perfeccionamiento mediúnico, en el que el medium debe superarse, buscando la mayor flexibilidad mediúnica posible para recibir comunicaciones de espíritus de cualquier grado evolutivo con facilidad y seguridad. Pero ya en esta etapa, la persona ya tiene más docilidad, se puede decir, más flexibilidad para recibir comunicaciones de instructores, de espíritus nobles, de espíritus de una mayor elevación, sin que él se abstenga de recibir espíritus sufrientes y espíritus obsesores. Porque la persona, aunque esté ya en una etapa más avanzada de mediunidad, precisamente sigue allí en el sentido del servicio mediúnico y de desarrollo de su mediunidad tarea, ¿no? Entonces, la persona tiene mayor flexibilidad tanto para espíritus elevados, espíritus de mediana condición y espíritus de baja condición. Esa es la etapa de perfeccionamiento que se puede decir que no termina nunca, porque normalmente la persona va a durar muchos años prestando este servicio. Entonces el desarrollo tiene un aspecto intelectivo, tiene un aspecto moral y un aspecto técnico. El aspecto intelectivo ya lo hemos comprendido en clases anteriores. Es el proceso de instrucción, educación continua que debe mantener el medium durante toda su vida, ¿no? Durante su vida espírita, para adquirir los conocimientos en el campo de la mediunidad. Segundo, para actualización necesaria para el mejoramiento de sus facultades a través de estudios de nuevas obras, asistir a cursos, a talleres, a congresos, a seminarios, simposios, para mantenernos en una actualización y un intercambio con personas que tienen, digamos, trayectoria, conocimientos, y para la adquisición de recursos intelectivos que podrán ser utilizados por los espíritus comunicantes en el momento de la comunicación. Es decir, que el estudio va proporcionándonos en nuestro campo mental, intelectivo, intelectual, una serie de recursos, ¿no? Y de flexibilidad idiomática que permite que haya una flexibilidad de recursos que los espíritus comunicantes buscan en la psiquis del medium, en su memoria, en su archivo, elementos que van a servir para la comunicación. Indudablemente, si un medium es analfabeta, no tiene mucha escolaridad, puede recibir comunicaciones, pero los espíritus instructores van a encontrar mayores dificultades para encontrar en su psiquis y en su memoria, digamos, conceptos y términos que ellos necesitarían para transmitir el mensaje. Es decir, que si un espíritu quiere dar un determinado mensaje, un instructor, a través de un medium culto, el mismo mensaje lo puede dar a través de un medium que no tiene mucha cultura o mucho nivel académico, podríamos decir, ¿no? Entonces, el mensaje en el medium que no tiene mucha cultura, mucha educación o recursos intelectivos que él puede como autodidacta adquirir, va a tener más precariedad, ¿no? En el vocabulario. Y el mensaje va a ser más corto, va a ser más directo, con una terminología mucho más común, mientras que si el mismo espíritu quiere dar ese mensaje por un medio que tiene un desarrollo intelectivo mayor, entonces el mensaje va a ser más rico en términos, en conceptos, en flexibilidad, ¿no? Y puede ser un mensaje mucho más explícito. Entonces, en el otro medium va a estar un poco más restringido. Por eso se indica que el medium debe tener este estudio, este aspecto intelectivo muy en cuenta,
Porque supongamos que una persona no llegó a altos niveles de escolaridad, pero se vincula a un centro espírita en donde hay una biblioteca o, o puede adquirir libros, él por su propia cuenta, con la lectura de la codificación y de los libros mediúnicos, está adquiriendo una cultura que no adquirió en el colegio, por supuesto, pero que el estudio permanente personalizado le va a dar esta mayor riqueza de vocabulario y de conceptos. El aspecto moral, indudablemente, es esencial para el buen resultado en las actividades mediúnicas y exige un trabajo de transformación moral y de reforma interior del medio para garantizar una buena sintonía con espíritus nobles, siendo a la vez un buen ejemplo personal ante encarnados y desencarnados, porque en la medida en que el espíritu en general y el medium en particular se moraliza, puede tener mejores sintonías, mejores compañías, ¿no? Alejamiento de procesos obsesivos también. Además de que él, más allá de ser medium, se puede constituir en un buen ejemplo personal ante las personas que visitan al centro y ante desencarnados que observan mucho la condición moral, la conducta, el vocabulario de las personas que están en un centro espírita. Hay que recordar que en un centro espírita son traídas muchas entidades necesitadas, entidades de mediana condición que son traídos por sus mentores para que se beneficien con un buen ambiente. Y esos espíritus observan y escuchan todo lo que nosotros conversamos antes de las reuniones. Entonces pueden llevarse una buena impresión viendo la fraternidad, viendo la simpatía, el buen vocabulario, el buen trato con otros, pero también se pueden llevar una mala impresión de ver que allí no hay fraternidad, que hay discusiones, hay intrigas, hay celos, hay rivalidades y todas estas cosas negativas que podrían echar al traste todo un trabajo que un mentor espiritual hizo en el umbral, en las zonas inferiores para rescatar a su pupilo que está en un estado de sufrimiento, de confusión, lo llevan al centro espírita para que se beneficie allá y se pueden llevar una decepción de ver que las personas que supuestamente van a prestar un servicio no tienen las condiciones y se puede frustrar por el momento, ¿no? Temporalmente ese proceso de ayuda que el mentor estaba queriendo llevar para sus alumnos o sus protegidos. Entonces, por eso se dice que podemos ser un buen ejemplo ante los desencarnados o un mal ejemplo ante los desencarnados. Y por supuesto el aspecto técnico, ¿no? Se refiere a acondicionamiento, capacitación y adiestramiento de las facultades para que el medium sepa y pueda actuar con eficiencia, flexibilidad y autocontrol en todos los momentos de la sesión mediúnica y en sus actividades espíritas en general. Sigamos adelante. Se habla mucho del concepto de mediunidad tarea, facultades psíquicas a disposición de los espíritus del bien, otorgadas a espíritus encarnados endeudados bajo el compromiso de trabajo colectivo. Porque como vimos, los medios muchas veces son personas muy endeudadas, que incluso rogaron y pidieron en el mundo espiritual la mediunidad tarea para rescatar todas esas deudas y compromisos, ¿no? Y entonces se hacen cargo de tener esa mediunidad al servicio de los demás. Entonces llega un momento en que la mediunidad eclosiona, ¿no? Aunque haya manifestaciones previas, indicios, señales y evidencias previas desde temprana edad, no se considera eso como una eclosión de la mediunidad propiamente dicha. Y a veces sucede cuando ya la persona está vinculada a una institución espírita. Y en algunos casos, la mediunidad puede aflorar
sin que la persona esté propiamente vinculada a la institución, pero que los espíritus saben que de pronto, al tener ciertas manifestaciones un poquito más ostensibles, va a haber un enlace con alguien que va a conducir a la persona hasta el centro espírita. Y el hecho de que una mediunidad eclosione, como vimos también anteriormente, no quiere decir que la persona hay que llevarla apresuradamente al centro espírita para que desarrolle esa facultad, sino que normalmente estas eclosiones pueden venir acompañadas de sensaciones desagradables, poco perturbadoras, inquietantes, en donde la persona va a recibir adoctrinamientos, esclarecimientos, orientación, consejos, asesoría, va a recibir pases y en caso de que sea obsesión, pues recibir un tratamiento desobsesivo. Bueno, entonces vamos a ver el tema del trance mediúnico en dos clases, en lo que nos queda hoy y en la próxima un poco más detallado. El famoso trance mediúnico. Y descrito, ¿no? Definido en términos, digamos, básicos, podríamos decir. El trance mediúnico propiamente dicho es un estado alterado y temporal de la conciencia, los llamados estados alterados, pero es momentáneo, pasajero, temporal, mientras dura una comunicación, por ejemplo, si es un medium psicográfico o psicofónico, que se altera allí la conciencia, el grado de lucidez de la persona tiende a disminuirse durante el trance. También se puede disminuir parcialmente su sensibilidad. La persona de pronto siente que ya no siente tanto los ruidos externos, deja de sentir el frío, deja de sentir un poco el calor, la incomodidad, siente las voces más lejanas, ¿no? Porque se está interiorizando y está bajo una envoltura gradual que se va a ir dando. Y también disminuye la motricidad de la persona, va perdiendo como la capacidad de moverse en los trances propiamente dichos, ¿no? Más que todo en la mediunidad psicofónica. La persona va perdiendo un poco la conciencia, un poco la lucidez, pero hay estados de trance, digamos, conscientes, hay semiconscientes y trances inconscientes. Ya lo veremos más detalladamente en la próxima clase. Entonces, es un estado alterado y temporal de disminución de la conciencia, de disminución de la sensibilidad y disminución de la motricidad de una persona sensitiva denominada medium. Que ese trance, esa disminución de estas capacidades va a permitir y facilitar la comunicación de un espíritu desencarnado. Esto no quiere decir que si la persona está completamente consciente y no pueda transmitir un mensaje, porque cada medium trae sus características en cuanto a su grado de conciencia o su grado de lucidez, desde una completa lucidez hasta una completa inconsciencia. Hay una gran variedad que encontramos en el libro de los mediums de Allan Kardec. Veamos entonces. Se propone, en términos generales, se ha generalizado mucho este método de desarrollo mediante las 5 fases del trance. Y esas 5 fases son, como vemos aquí, percepción de fluidos, aproximación de la entidad, contacto de la entidad con el medium. Después viene una fase un poquito más avanzada que es la envoltura energética, vibracional o fluídica. Y finalmente la manifestación. Allí aparecen las letras para poderlo memorizar como PASEM con C y terminado en M. Percepción, aproximación, contacto, envoltura y manifestación. Veamos entonces un preámbulo detallado. En la primera fase hay un doble fenómeno,
que es que el espíritu comunicante proyecta fluidos sobre el medio, hacia el medio. Entonces, aunque la etapa se llama percepción de fluidos, va acompañado de una proyección de fluidos. La entidad llega al salón, ha sido designada, le indican cuál es el medio que está apto para recibir y él proyecta intencionalmente sus fluidos para que el medium sienta que la entidad está allí aproximándose y que se va a comunicar, ¿no? Entonces, el espíritu proyecta sus fluidos y el medium debe percibir esta primera fase, percepción de fluidos. Aquí hay que hacer una pequeña salvedad, ¿no? Proyección y percepción de fluidos. Los proyecta el espíritu y los percibe el medio. ¿Qué pasa si una entidad sufriente, que puede estar perturbada, puede estar inconsciente, no sabe realizar esta proyección de fluidos? Porque normalmente los espíritus instructores y los espíritus, digamos, especializados en el desarrollo, ellos saben, manejan todas estas energías, han hecho cursos, saben manipular todas estas energías y saben cómo hacer efectivamente esta proyección de fluidos hacia el medio, ¿no? Porque lo hacen voluntariamente, intencionalmente, se concentran, saben hacerlo. Y se acerca a una entidad sufriente, no sabe hacerlo, pero su sola presencia, su solo acercamiento hacia el medium hace que de él estén emanando siempre estos fluidos, estas energías, porque recordemos esa otra enseñanza de la doctrina espírita y de otras doctrinas espiritualistas, que todos nosotros, por el hecho de ser seres inteligentes, por ser espíritus, almas, tenemos una mente, un pensamiento, y nosotros normalmente estamos emitiendo fluidos, energías propios de cada uno de nosotros. Y se forma en torno de nosotros una psicósfera que podría ser denominado aura por algunas personas, algunas disciplinas, ¿no? Llaman el aura, pero que es una psicósfera, que es una emanación del espíritu y del periespíritu de todos y cada uno de nosotros. Si el espíritu es sufriente o es necesitado o es obsesor y es aproximado al medium, aunque el espíritu intencionalmente no sepa o no quiera hacer esa proyección de fluidos, los emite y se va a dar un contacto entre la psicósfera del espíritu comunicante con la psicósfera del medio. Entonces ya allí se está supliendo esa falla, además de que hay unos espíritus instructores y especialistas que si se viene un espíritu sufriente, lo ponen al lado del medium para que empiece a hacer esta proyección y el medium perciba. Este proceso es auxiliado por espíritus especializados que saben hacer este puente, ese enlace energético y ese enlace vibratorio. Bueno, entonces, en esta etapa el medium aprende a identificar los distintos tipos de fluidos o de energía para saber de antemano qué tipo de entidad se está acercando, ¿no? Porque él lo percibe. Si es agradable, si es desagradable o si es término medio. Bueno, entonces, la segunda fase, que es la aproximación, en donde el espíritu comunicante ya él mantiene esa proyección de fluidos, se aproxima, ¿no? Vibratoria y espacialmente, se puede decir, se aproxima un poco más hacia el medio. Entonces la percepción de fluidos se va a incrementar, se va a intensificar. Bueno, en la tercera fase hay un contacto, ¿no? Entre la psicósfera o el aura y el perispíritu del espíritu desencarnado que se va a comunicar con el aura y el perispíritu del medium, que en ese momento su perispíritu se ha expandido, porque recordemos que el perispíritu es una estructura energética expansible, ¿no? Que se expande y que tiene una sensibilidad.
y el espíritu comunicante con el medium hace un contacto vibratorio y el medium lo va a sentir. Hay una relación un poquito más intensa, más directa. En la cuarta fase se intensifican los fluidos del espíritu comunicante y empieza, como decimos, a envolver al medium. Allí el medium empieza a sentir que va perdiendo un poco la conciencia, va perdiendo más su sensibilidad ordinaria física y va perdiendo su capacidad de moverse, ¿no? Sí, puede sentir un adormecimiento de acuerdo al tipo de mediunidad. Por ejemplo, si es escribiente, entonces va a sentir el adormecimiento en la mano y el brazo y el hombro. Y así, si es psicofónico, va a sentir un adormecimiento o puede incluso caer en estado de inconsciencia. Por lo tanto, hay un mayor dominio de la entidad sobre el campo mental del medium, pero todavía no hay un mensaje, ¿no? La entidad no ha empezado a manifestar nada. Y la quinta fase, que es la manifestación, en donde ya la envoltura es más completa y el espíritu entonces puede iniciar su mensaje o transmitir una imagen o transmitir un estado, pero normalmente es un saludo, un buenas noches, etcétera, ¿no? Ya empieza el mensaje propiamente dicho. Entonces repasemos brevemente las 5 fases del trance. Percepción de fluidos, aproximación, contacto, envoltura y manifestación. Allí están. Aproximación, contacto, envoltura y manifestación. Dejamos aquí porque en la próxima clase vamos a definir un poco más las características de cada una de estas etapas, ¿no? ¿Para qué estas 5 fases del trance? ¿Para qué van a servir? En cada una, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas fases o etapas del trance? Y hay que decir que esto sucede durante el desarrollo primario, porque cuando ya el medium tiene un cierto grado de desarrollo, él ya no se va a poner a detallar paso por paso cada fase, ¿no? Incluso hay ejercicios, los primeros ejercicios, cuando ya el director de reunión mediúnica considera que ya este grupo está preparado para pasar de esa armonización, interiorización, relajación física, relajación mental. Entonces le dice al grupo que todos están en la misma condición, en el mismo nivel, que ya cuando ya ellos están bien acondicionados, bien interiorizados, armonizados, etcétera, entonces solicita al mundo espiritual que los espíritus operarios, instructores, especialistas que saben manejar todo esto, se les solicita que hagan la proyección de fluidos sobre los medios, ¿no? Y en ese momento el director de sesiones detiene el proceso y hace que los medios vuelvan a su movimiento, a su sensibilidad, después abran los ojos, etcétera, y empieza a preguntarle qué sintió cada uno, ¿no? Y entonces es cuando los medios van a decir, yo no sentí nada, el otro va a sentir, yo sentí como un frío, sentí como una brisa, sentí un perfume, sentí que alguien se me acercó, que yo tenía alguien delante, alguien detrás, alguien arriba, a los lados, ¿no? Entonces el director de sesiones se va formando una idea de quiénes sintieron esta primera fase, ¿no? Y así puede repetirlo en varias semanas. Más adelante va a inducir al grupo con previo aviso al mundo espiritual, porque los espíritus saben lo que el director va a hacer, ¿no? Y ya los espíritus saben que en la siguiente semana el director va a pasar de la primera a la segunda fase.
¿no? Proyección y percepción de fluidos, acercamiento. Entonces le voy a pedir a las entidades que se acerquen un poco más, que intensifiquen esa proyección de fluidos y de pronto un contacto, y ahí detiene el proceso. Los atrae otra vez a la conciencia, respiren profundo, vayan moviendo las manos, giren la cabeza lentamente hacia un lado y hacia otro. Ahora vayan abriendo lentamente sus ojos y el director le va a ir preguntando a cada uno de los que están allí qué sintió. Entonces, algunos pueden tener videncias, otros pueden sentir un frío o una vibración, ¿no? Eso de frío, pues antes era una fantasía que decía que cuando los espíritus llegaban se sentía un frío, pero generalmente son distintos tipos de vibraciones, distintos tipos de fluidos que le pueden ir indicando al medio qué clase de entidad. Pero más que todo este ejercicio con los tres primeros pasos, eh, proyección y percepción de fluidos, acercamiento y contacto, es para que el medium vaya aprendiendo a sentir y a identificar. Ya posteriormente, esto a criterio de cada director de reuniones, va llevando al grupo a que haya envoltura y manifestación, pero allí no van a entrar todos en envoltura y todos en manifestación. En ese momento ya los espíritus identifican qué medium tiene más posibilidades de percibir esa envoltura y una manifestación, así sea corta. Por eso, por todos estos detalles es que se pide, se desea que el director de sesiones tenga bastante conocimiento, bastante experiencia y bastante trayectoria para saber manejar todos estos procesos. Bueno, entonces tenemos unos 6 minutos para dialogar. Bien, hay una pregunta escrita de María Claret Montes. Ella dice, ¿puede el medium favorecer al espíritu sufriente durante la etapa de percepción? Es decir, ¿es recíproca la percepción? Gracias. Claro que es recíproca porque son dos seres, dos espíritus que se aproximan el uno al otro, ¿no? Indudablemente el espíritu, de acuerdo a sus condiciones, por ejemplo, si es un espíritu elevado, el espíritu elevado cuando se acerca a una reunión mediúnica, él baja su vibración y por eso se pide que el medium suba su vibración, el uno que baja, el otro que sube, para que se establezca allí la sintonía entre los dos, ¿no? Pero el comunicante, si es de un nivel elevado, indudablemente va a sentir un cierto impacto con el ambiente de la reunión, que puede ser más densa, pero ellos vienen preparados para eso, saben manejar esa situación y al comunicarse a través de un medium, el espíritu noble y elevado puede sentir los estados psicológicos y emocionales, incluso desequilibrantes del medium, que puede tener conflictos, etcétera. Pero los espíritus instructores pues vienen preparados y saben manejar todas estas situaciones. Pero si el medium tiene un buen nivel moral y buena armonización y traen a un espíritu sufriente, entonces allí el sufriente se va a beneficiar de la armonía, el equilibrio y las vibraciones positivas del medio. Por eso, cuando se hacen reuniones de espíritus sufrientes y necesitados, generalmente esos espíritus se benefician del ambiente de la reunión, si es bueno, y de la vibración propia del medio. Entonces hay una mutua influencia. Bien, otra pregunta es, algunos de los desencarnados que se manifiestan fueron en el plano terrenal medium. Los que ayudan a atraer desencarnados sufrientes son o fueron medium. No, no necesariamente. Claro que si la persona fue espírita, el espíritu colaborador, especialistas, auxiliares, si fueron espíritas, pues van a tener una mayor facilidad para comprender y manejar todas estas
situaciones, pero igualmente pueden venir mentores, pueden venir comunicantes, operarios y especialistas que en su pasada reencarnación no fueron ni mediums ni fueron espíritas. Pudieron haber sido buenos católicos, buenos musulmanes, buenos judíos y hasta buenos ateos, es decir, seres que fueron buenos en una reencarnación anterior, no conocieron el espiritismo, pero ahora en la dimensión espiritual lo conocen y tienen buenas condiciones para vincularse al equipo espiritual. Boris Batista tiene el micrófono abierto. No sé si quiere preguntar algo, Boris. Sí, hombre. Hombre, primero que todo, agradecer a todos y a ti, Álvaro, por esa presentación, como siempre, muy clara, bastante interesante. Me hace recordar de pronto el libro del cielo y el infierno, cuando traían, creo que a la Sociedad Espírita, no sé si en París o en Lyon, espíritus, ¿cierto? De estos que son imperdidos, en fin, cuando se estaban hablando de estos niveles espirituales, entonces los traían a la sociedad y muchos de ellos no tenían tampoco conciencia de dónde estaban y que simplemente se encontraban ahí, ¿cierto? Como que sus espíritus mentores o sus seres queridos, no sé cuál, yo imagino que sus espíritus mentores los habían llevado a la sociedad espírita para esclarecerlos, ¿cierto? Como para también tratar de darle una luz, en fin, a través pues del conocimiento y de la experiencia pues que se tiene de todo esto de lo espiritual, pues de las sociedades espíritas, ¿no? Que tienen un cuerpo, sí, de mediums. Entonces ahí llegaban espíritus que no sabían dónde estaban y dicen, no, yo estoy aquí, me trajeron, en fin, comenzaban a hablar sí, ahí en reunión, en todas estas sesiones mediúnicas. Y lo que quería, pero ya lo respondiste, Álvaro, preguntar, es que te había escuchado que cuando esos espíritus llegan, entonces le asignan el medium, ¿cierto? Un mundo espiritual ordenado y que sabe que hay unas reuniones, sesiones mediúnicas, ¿cierto? En sociedades espíritas aquí en la Tierra. Entonces llegan estas entidades que los traen sus espíritus, sus mentores, en fin, para pues sí, iluminarlos y esclarecerlos. Pero entonces cuando se quiere dar ya técnicamente hablando esta comunicación, entonces se mira mucho esta parte fluídica, ¿cierto? Entre el medium y ellos. Y entonces, para entonces ubicarlo o aproximarlo, me pareció entenderte así, a este medium con el que se va a hacer toda esta comunicación. Pero en caso de que, como también yo escuché en estos libros que se hizo lectura, en donde hay medios que reciben distintas entidades y que son de distintos niveles, significará entonces que estos niveles fluídicos que tiene este medium, que puede prácticamente permitir la comunicación con entidades de distintos niveles, es muy flexible, ¿cierto? Eso se da también por lo que acabo de escucharte, por su condición moral, y cierto, son espíritus muy avanzados que estarán en condiciones de recibir a todos sus espíritus. Es así, ¿verdad? Sí, claro, sí, tal como dijimos, pues ya son mediums con un buen nivel de desarrollo y de perfeccionamiento y de flexibilidad que están disponibles para distintos tipos de entidades, aunque ya sabemos que hay una clasificación de las reuniones mediúnicas. Por ejemplo, si es una reunión instructiva, no van a venir sufrientes ni obsesores. Si es una reunión de sufrientes, van a venir necesitados. Y si es una reunión de desobsesión, van a venir espíritus obsesores, aunque eventualmente allí se pueda comunicar un instructor al inicio de la reunión o al final de la reunión. Entonces, por eso se han hecho clasificaciones de los distintos tipos de reuniones, que es una organización de acá del equipo encarnado que facilita el trabajo de los desencarnados. Ok, muchas Bien, gracias. Álvaro,
¿Se acabó el tiempo o hay tiempo para otra pregunta? Bueno, una. No sé, Carmen abrió el micrófono. No sé si Carmen quería preguntar algo. Carmen. Bueno, si no la hace Carmen, la hago yo. Fire Tablet, abrió el micrófono. Fire Tablet. Sí, mi nombre es José Maldonado. Aquí vos, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Adelante. gracias. Antes que nada, muchas gracias. No manejo muy bien el vocabulario, pero quisiera hacer una pregunta sobre el tema. Cuando mencionó los 5 pasos, pasen. Cuando un medium vidente ve a un espíritu, ¿también entra en trance o no entra en trance? Gracias. Sí, buena pregunta. En el sentido de que cuando un vidente está viendo a una entidad, ya ha habido una proyección de fluidos de parte de la entidad hacia él, ¿no? Y él está percibiendo, empieza a percibir no solamente los fluidos, sino ya va a haber una imagen. Es decir, que cuando un espíritu se hace ver en una reunión mediúnica es porque él intencionalmente proyectó sus fluidos hacia él y a su vez los espíritus instructores le hicieron un acondicionamiento, una activación en el momento. Hay un enlace, es decir, que es un proceso que es auxiliado, ¿no?, por los desencarnados, aunque no es un trance en el sentido de por ejemplo, un medio de psicofonía, en donde las 5 fases del trance sí se dan muy marcadamente. Y en un vidente hay una proyección de fluidos, hay una percepción, hay una aproximación, hay un contacto en el centro de la evidencia, pero de pronto no hay una envoltura como tal de que el medium empiece a perder estas capacidades sensoriales, ¿no? No hay propiamente una envoltura, sino que más que todo hay una proyección, una percepción y un contacto que permiten esta evidencia. Pero como dije en una parte de la clase, con el tiempo, cuando ya el medium está desarrollado, él no va a seguir al pie de la letra las 5 fases porque ellas se dan como un solo proceso. Hasta la manifestación se dan, se puede decir, más rápido. Así como un solo proceso continuo hasta que ya viene el mensaje. Entonces, en la próxima clase vamos a detallar un poco cada una de estas fases del trance. Bueno, entonces quedaría también para la próxima clase la